seguir un poquito Totalmente. con el programa de hoy, también salió una noticia esta semana que salió en Infobae publicada en relación a el aumento en la incidencia del cáncer de colon y lo compararon con los accidentes viales, diciendo que causa más muerte el cáncer de colon que los accidentes viales. Y la verdad que la noticia llamó mucho la atención porque siempre supimos que los accidentes eran como la primer causa de mortalidad, los accidentes de tránsito, y ver esto impacta, y entonces ahí lo tenemos acá a Luquis, que es un capo en el tema, y preguntarle qué es lo que ¿es la pandemia solamente, estos 2 años por ahí de demoras en consultas, en tratamientos, en diagnósticos? ¿Qué es lo que opinás que pudo haber cambiado este panorama? ¿O ya era así y no lo teníamos tan en cuenta? Me parece que hay como dos aspectos. Uno es el hecho noticiable, digamos, la noticia de que cambió el orden, la frecuencia con respecto a los accidentes de tránsito, pero por una cuestión de que los accidentes de tránsito se produjeron menos. Entonces, la gente Claro, se quedó más en su casa, hubo menos accidentes. Entonces, al haber menos accidentes, los tumores siguieron existiendo, los cánceres siguieron apareciendo en la población. Entonces, en realidad es como que le ganaron el ranking, pero eh, por eso creo que tiene que ver, no es que aumentó la incidencia de cáncer de colon, sino que cambió el orden se de entiende aparición. perfecto. Sí, Eh, lo cual, por un lado, está bueno, porque vos decís, entonces, ¿qué? Si nos quedamos un poco más en casa, si somos un poco más cuidadosos, es posible bajar la incidencia de los accidentes de tránsito, lo cual no es menor, porque una tasa que produce tanta mortalidad, tanta morbilidad, tantos grados de secuelas y un montón de cosas, la verdad que se pueda modificar con algo tan importante como la prevención y cuidados es importantísimo. Y después me parece que lo segundo que se desprende de esta cifra de la aparición o de más marcada la incidencia del cáncer de colon, tuvo que ver con la falta de los no controles en el 2020, durante todo claro. el año pasado, y los controles tardíos este año. Entonces, también cuando se estaban empezando mucho los controles en marzo, abril, mucha gente se tuvo que volver a guardar, muchos de los hospitales también disminuyeron su actividad de control, de atención primaria, entonces me parece que va por ahí, por esos dos lados. Por eso me parece como lo rescatable de todo esto, primero, que las enfermedades no dejaron de existir, sino que siguieron estando menos visualizadas, pero se siguieron expresando, a veces con Claro. algunos casos de mayor urgencia, ¿sí? Oclusión intestinal, perforación colónica, sangrados digestivos, son las causas por las cuales la gente más se acercó, digamos. Entonces, la recomendación, ya que estamos acá, que somos 4 galenos que estamos llevando noticias en salud, es hacer los controles de salud. Justamente estuve leyendo, preparando esta columna, y Misiones, incluso justo da la casualidad que estoy acá, no vine por esto, está implementando programas de prevención de cáncer colorectal articulados con sociedades nacionales o sociedades argentinas, porque el problema es que no hay colonoscopia en todos lados. ¿Sí? Hace poco también tuvimos una reunión en Cipolletti, entonces hay que tener alternativas a la colonoscopia, que nadie discute hoy con la evidencia que es el gold estándar. O sea, la colonoscopia es el método de detección y diagnóstico, y en ocasiones para algunas lesiones tratamiento. Entonces, eso nadie lo discute, pero también hay que implementar para poblaciones donde no tienen acceso a la colonoscopia test como test de sangre oculta en materia fecal, que es un test Ujú. que, para decirlo básicamente y fácil de explicar, donde se puede ver si es positivo o negativo para sangre. ¿Cuál es el problema de esto? Que tiene algunos otros diagnósticos que también pueden dar positividad, por ejemplo, enfermedad hemorroidal, enfermedad Claro. diverticular, pólipos. Hay muchas otras enfermedades que también dan positivo, con lo cual no se asusten. Si les piden un test de sangre oculta en materia fecal y les da positivo, no es sinónimo de tumor de colon, pero lo que sí implica esto es, bueno, de 10 pacientes, 5 me dieron positivos para sangre oculta en materia fecal, a esos pacientes los tengo que seleccionar y tienen que pasar a un segundo método, que en este caso sí vuelve a hacer la colonoscopia. Pero no son 10 pacientes que van de entrada a colonoscopia. Entonces, hay que Bien. diferenciar esos dos grupos, digamos. Si yo estoy en un sanatorio de Capital Federal o en un hospital de Capital Federal con alta complejidad y tengo la capacidad de hacer colonoscopia, vamos a colonoscopia.
Si estamos en un Bien, medio en el cual no tenemos acceso a la colonoscopia, el test de sangre oculta puede ser un primer método de diagnóstico y tamizaje. No es estudio bien, definitivo, o sea, no digan, me dio negativo el sangre oculta, listo, chao, me olvidé, ¿no? Es tener en cuenta como para determinadas cuestiones. Así bien, que bien, nada, bien, eso bien. como datos de color Sí, sí, creo interesantes. que lo más importante es también transmitirle a la gente que vaya a la consulta, que se acerque si no hizo los controles en su debido momento por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de circulación. Mucha gente tuvo miedo de acercarse a los hospitales por el miedo a contagiarse. Ya ahora la cosa está mucho más controlada, sabemos cómo tenemos que cuidarnos, sabemos cómo tenemos que avanzar, ya tenemos una gran proporción de la población que está vacunada. Así que acerquémonos a los hospitales, vayamos a hacer nuestros controles, vayamos a ver a nuestros médicos de cabecera, porque bueno, hay muchas cosas que se dejaron de lado, todo Sí, en el obvio. contexto del COVID, y por ahí pueden surgir cosas que si las hubiéramos controlado a tiempo, se podrían haber solucionado. Así que está bueno Y, empezar a acercarse ahora. y además agregar que ante la colonoscopía es un método que como que tiene mala prensa en general, como que siempre hay como un, viste, bueno, como todo en coloproctología que tenemos, yo vivo sacando mitos y tabúes. Tres grandes mitos que hay sobre la colonoscopía es que duele, que la preparación es muy mala, entonces no se quiere hacer eso. Entonces, y tercero, que como lleva anestesia es algo de riesgo, digamos. Entonces, Ujú. son como tres cosas para hilvanar. Una es que la anestesia que se hace es una sedación, digamos. Es algo muy leve para que puedan estar cómodos y relajados durante el procedimiento, que se pueda hacer apropiadamente al estudio, pero es rápidamente reversible. Entonces, la Sí, verdad que es un sí. método muy seguro, se hace monitorizado, las tasas de complicaciones son muy, muy bajas, fuera de casos públicos muy conocidos. Esto es muy, 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 muy bajita la tasa de complicaciones. Entonces, la anestesia no puede ser una limitante hoy para llegar a un diagnóstico. Segundo, la preparación es como tener una gran diarrea, como si hubieran comido algo que les cayó mal y les produjo diarrea. Entonces, la verdad es que, aunque una vez tengas mucha diarrea, para que mañana sepas que no tenés un tumor, me parece que es algo sumamente provechoso. Y lo tercero, que es algo como que se interpreta como que duele, como que es molesto, porque se hace vía transanal, entonces se relaciona con la anestesia, digamos. Al estar con anestesia, se terminan despertando del procedimiento y dicen, ya me lo hicieron, nadie se termina dando cuenta que Sí, 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 específicamente es no un hay un procedimiento. recuerdo específico, así que, Sí, sí, y y ahí aparte lo es lo puedo. que decís vos, Lucas. Es un procedimiento tanto la videocolonoscopía como la VEDA, que es la videoendoscopía digestiva alta, que se realizan con el mayor confort para el paciente y se hacen rápido y se hacen, digamos, las tasas de complicaciones son bajísimas. Concuerdo completamente con Lucas, fuera de los casos públicos conocidos, bueno, que ya todos sabemos. Y son métodos muy seguros y necesarios de diagnóstico para llegar al diagnóstico, como bien está diciendo Lucas, ¿no? A diagnósticos de tumores colorectales, para diagnóstico de lesiones a nivel de tubo digestivo, de duodeno, cosas que si no se ven o no se tratan pueden complicarse y mucho. Con lo cual, son procedimientos seguros que si te los indican, hacerlos con muchísima tranquilidad porque va a estar todo bien y vas a poder tener un diagnóstico certero de lo que están tratando o Y lo que se ahí, está buscando. Así que está bueno y que ahí lo lo aclares. ponen en los comentarios, que toda la población se lo tiene que hacer, sin distinción de Sí, género, no toda. importa si sos hombre, si sos mujer, no importa cómo te percibas. Entonces, toda la población a los 50 años tiene que tener una colonoscopia realizada, por lo menos un test Ujú. diagnóstico. Eh, y otra de las grandes dicen, bueno, pero yo en mi Sí, y familia no si, hay perdón, si antecedentes. eso, si hay ¿Viste? antecedentes más Esto, temprano, ¿no? 50 años es para todos, todas, todes, como le quieran llamar. Todo el Ujú. mundo va a los 50 años, independientemente de los antecedentes. Si hubiese antecedentes, Bien, 10 años antes de la edad de aparición. bien. Hoy en día ya se está diciendo 45 años, lo cual para mí me parece que es mucho más seguro porque cuanto más temprano detectemos las lesiones tempranas, que son los pólipos, podemos evitar lesiones mucho más groseras. Entonces, importante aclarar, porque siempre dice, bueno, en mi familia no hay antecedentes, entonces ya está, no importa si no me la hago. No,
el porcentaje de cánceres que están asociados a tumores colorectales, o sea, hereditarios, digamos, es muy bajo. Ujú. La mayoría Es son bajo, casos ok. esporádicos. Entonces, esporádico quiere decir que nadie en su familia lo tuvo y de repente alguien lo tiene. Entonces, Bien. estemos Algo, atentos, hagamos algo, estudios. algo que pregunta mucho la gente siempre, Lucas, o que más que pregunta que está en hoy muy en la boca de la gente, es el tema de la alimentación y el cáncer de colon y puntualmente con las carnes rojas, que vinieron a ser como se han vuelto como una especie de demonio en varios aspectos y también para el cáncer de colon. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Es no? Hay que tratar de evitarlas completamente? ¿Qué es lo que podés decirle a la gente con respecto al consumo de carnes rojas y el cáncer de colon puntualmente, El ¿no? cáncer, justamente el cáncer de colon, la evidencia dice que la población generalmente tuvo mayor consumo de carnes Bien, rojas. O sea, disminuir la incidencia nos va a beneficiar, sería beneficioso, sería así como sí, potencial, como en un sí, montón sí, de otras patologías. La sí, realidad es que también hay un montón de cánceres que no están asociados a la alimentación con carne roja, porque tengo muchísimos claro, pacientes que también son veganos o vegetarianos, entonces la realidad es que no es independiente, ¿viste? Porque también sucede lo otro, ¿viste? No como carne roja, no me hago la colonoscopia, total, no estoy expuesto. La claro, realidad es como que que no es el esto, único, es un claro, factor esto es lo más, que, ¿entendés? claro, esto es lo que habla de las patologías cuando son multifactoriales y que a veces Exactamente. el disparador para que una célula se transforme en una célula maligna y eso se transforme en un tumor, los factores fueron muchos, no fue solo uno. Seguramente el consumo de carne fue uno, seguramente el estilo de vida que llevaba adelante fue otro, seguramente hay algo genético asociado y algo ambiental. Son muchas cosas que confluyen y terminan de alguna forma eh, llevando a que se genere ese tumor. Así que está buenísimo que lo aclaremos también, como para sacarle un poco tanto el foco, que se está poniendo demasiado foco. Creo que está bien igual, hay que estar consciente de la alimentación, pero no como que es el único causante, porque si no estamos demonizando un alimento que en muchos casos es bueno para varias cosas. Así que, bueno, la verdad que la información espectacular, Lucas. Me encantó toda esta pequeña review y data con respecto al cáncer de colon Porque que aparte, como está... decimos con Romy, hay Día Mundial de Cáncer de Colon, y por eso nos conocimos nosotros, Diego. Él, Ah, en mira, marzo, sí, ¿te claro, sí, acordás que sí, hicimos tal un vivo cual, y sí, charlamos? sí, Y de ahí nos sí, tal conocimos. cual. Ahí nos conocimos. No me En marzo está acordaba, me el había Día olvidado Mundial ya. del Cáncer de Colon, y entonces, Y ahora es el aniversario de su amistad, Claro, además. claro, tal cual. claro. Tal cual, porque fue de la nada. Le mandé un mensaje, hacemos un vivo espontáneo al mediodía de ese día y salió el vivo. Después de ahí empezamos a charlar y terminamos acá haciendo 4 galenos. Así que nada, gracias al cáncer de colon y a su prevención y comunicación, estamos acá con ustedes todos los domingos. Así que vamos por mucho más. Bueno,